Hola, ¿cómo estás, hermano y hermana? Me da gusto teneros conectados con nosotros. Es de gran bendición que tú y yo estemos en contacto. Hoy quiero compartir contigo una breve reflexión de la palabra de Dios. Sobre todo, Dios que nos tiene preparados siempre lo mejor. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Dios nos ama con amor eterno. Dios nos ama incondicionalmente. O sea que Dios no nos pone condición. Lo único que quiere es que te dejes amar. Déjate amar. Déjate apapachar. Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Por eso hoy quiero invitarte a que leamos una cita bíblica. Luego vamos a ver la segunda. A ver qué es lo que Dios quiere de nosotros. En la Biblia, no sé si tienes la Biblia en tu mano. Si tienes en tu mano la Biblia, te den, si no, nada más apunta el texto. La carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 2. Hebreos 1, del 1 al 2. Más de rato voy a anotarlo en el pizarrón. Hebreos 1, del 1 al 2. Dice la palabra de Dios. Dice, muchas veces y de muchas formas Dios habló a su pueblo en el Antiguo Testamento a través de los profetas, en el Nuevo Testamento a través de su Hijo Jesús. ¿Por qué te digo eso? Porque Dios nos está hablando todos los días, a cada momento. Nos habla a través de los acontecimientos, nos habla a través de una enfermedad, nos habla a través de una situación que no entendemos, nos habla a través del cantar de un pajarillo, de la lluvia, de la brisa, del sol. O sea, nos está hablando de muchas formas, pero sobre todo a través de la palabra, de su palabra, Jesús palabra. Dice San Jerónimo, el que no conoce las Escrituras no conoce a Jesús. Ignorar las Escrituras es ignorar a Jesús. Entonces, si el Señor está diciendo que nos habla de muchas formas, tú y yo tenemos que estar atentos. O sea, con el oído puesto y preguntarle, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga, Señor? Y Dios tiene algo muy especial para ti y para mí. Que le hagamos una invitación al Señor para que haga su morada en tu casa y en mi casa, en las casas de todos. El Señor quiere que lo invitemos, que sea parte de nuestra familia. ¿De qué manera les vamos a hacer para invitarlos? Bueno, hay muchas formas, a través de los sacramentos, de la Santa Misa, a través de la palabra de Dios, a través de las reuniones en la comunidad parroquial. De muchas formas nos van a ir preparando, nos van a ir enseñando de qué forma puedo hacer venir el Dios que me ama, el Dios que me ayuda, el Dios que me dice no tengas miedo. Me van a venir enseñando, me van a venir preparando de qué manera. Si tú y yo tenemos ya al Señor, entonces quizá esta palabra te dé consuelo. No tengas miedo. Porque si el Señor está contigo y conmigo, porque tenemos que tener miedo. Por eso dice el Salmo 127. El Salmo 127 nos dice, si el Señor no construye la casa, en vano se fatigan los albañiles. O sea, si el Señor no hace su morada, no es parte de nuestra familia, quizá vamos a estar angustiados, vamos a estar temerosos, vamos a estar desesperados, ansiosos, por depresión. Pero si hacemos que el Señor haga su morada en nuestra casa a través del Santo Rosario, a través de
leer la palabra de Dios, el Evangelio de todos los días, a través de la Eucaristía, cuando tomamos a Jesús en la mano y nos dicen, este es Jesús, este es el cuerpo de Cristo, decimos, amén, amén. Cada vez que tú y yo comulgamos, nos estamos llenando de Dios, llenando de Jesús, llenando del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para recordarte lo que te decía hace un momento. Que ahora el Señor está construyendo ya no mi casa, mi familia, mi matrimonio, la relación con mis hijos. Si el Señor no construye tu familia, tu matrimonio, tu situación, en vano te fatigas. Porque si nos damos cuenta, querido hermano, hay veces que pensamos que la felicidad la vamos a encontrar en muchas cosas. Sí, es una felicidad pasajera, pero la verdadera felicidad es cuando tenemos un encuentro con Jesús resucitado. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con Jesús, y quizá en determinado momento podemos expresar las palabras de San Pablo cuando dice, ya no soy yo quien vive, ahora es Jesús quien vive en mí. Ahora es Cristo quien vive en mí. Querido hermano, querida hermana, haz de Jesús tu Señor. En el San Pablo, en la carta a los romanos, en el capítulo 10, en el versículo 9, nos dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, te salvarás. Por eso, querido hermano y hermana, te decía al principio, si el Señor no construye su casa, en vano se fatigan los albañiles. Como Dios nos habla en muchas formas, no tenemos por qué tener miedo, porque Él está contigo y Él está conmigo. Te voy a compartir esta parte de la Biblia que está muy interesante. Yo no sé cómo esté tu diálogo con tu familia, con tus hijas, con tus hijos. Yo no sé cuántas veces les has hablado, quizás no a tu familia, pero a otras personas, ve a la iglesia, lee la Biblia, ve a la misa, acércate a Dios, Dios te va a ayudar. Y no nos hacen caso. Nos dicen, sí, cuando tengas tu edad, cuando seas más viejo, O sea, parece que es en vano estar llamando a esas personas. Y en el momento los desesperamos, pero cuando nosotros estamos intentando a esa persona para que se acerque al Señor, para que se acerque a Dios, parece ser que le hablamos a una pared. No quiere escucharnos, entonces se tapa los oídos. En el juego de una historia, en donde un hombre tuvo un sueño, y ese sueño, Jesús le decía, toma esa canasta, una canasta, y vas a llevar agua de ahí abajo. Son como 20 pies. Le dice, Señor, pero en una canasta no tome el agua, no se puede tirar el agua se va. Dice, te estoy diciendo, llena de agua la canasta y la pasas hasta acá. Esta persona, pues, lógico, el agua no se puede contener en una canasta. Hasta que finalmente dijo, bueno, pues voy a ser obediente, lo voy a hacer. Metió la canasta al agua, se la llevaba hasta donde le había dicho el Señor, la vaciaba, una gota, 2 gotas, volvía a hacer lo mismo, agua de allá para acá. Así se pasó un buen rato. Finalmente ya muy cansado, le dice, Señor, ¿cuánta agua has llevado allá? Señor, le enseña la canasta, mira, Señor,
tú no sabes que el agua no se detiene. Dice el Señor, yo sé que el agua no se detiene. Pero, si te fijas, levantó la canasta, siempre la parte de abajo. Luego la canasta, de parte de abajo, estaba limpia totalmente, limpiecita. Así se queda tu mente cuando tú empiezas a leer la Biblia. Aunque no le entiendas, aunque no se te entienda nada, tú sigues leyendo. Pero si no lees, no japto, no memorizo, tú sigues leyendo. Cada vez que la lees, tu mente va a limpiarse de tantas cosas que te preocupan. ¿Tienes paz? Lee la Biblia. ¿Tienes la verdad? Lee la Biblia. Por eso, te decía hace un momento, si Dios nos habla de muchas formas, entonces tenemos que estar muy conscientes de Dios nos está hablando a cada momento. El profeta Isaías, en el capítulo 55, 10, Isaías 55, 10, ahí nos habla de una forma muy especial, querido hermano, querido hermana. Ahí nos está diciendo, como baja la lluvia, ¿cierto? Como baja la lluvia al suelo, y no regresa a mí, sin antes haber empapado la tierra. Así son las palabras que salen de mi boca. No regresarán a ti hasta no haya un resultado. ¿Qué te quiero decir con eso? Lo que te quiero decir es que tú sigues insistiendo, sigue hablando de Dios a esas personas, a tu familia, a tus amistades, a tus hijas, a tus hijos, a ti mismo. Sigue proclamando la palabra. Cada palabra que tú envías a esa persona, algún día esa persona va a decir, me acuerdo cuando alguien me habló de Dios. Por eso la misma palabra dice, no va a regresar la palabra al Señor sin antes haber empapado la tierra. Querido hermano, querido hermano, hoy te hago esa invitación. No te canses de hacer el bien. No te canses de hablar de Dios. Hay muchas formas de acercarnos a Dios. Dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a papá Dios si no es a través de mí. Eso es lo que dice Jesús. Por eso tú y yo estamos invitados a través de estas lecciones. Vamos a ir poco a poco, vamos a ir viendo. Tal vez te puedan ayudar, o tal vez tú ya, todo esto ya lo sepas. No te voy a enseñar, pero quizá el Espíritu Santo puede hacer un ajuste en tu vida. Te compartí al principio lo que me sucedió a mí. No sé si antes vean la fotografía como estaba yo antes. 126 libras pesé, 126 libras. Y cuando me sucede eso, yo preguntaba, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Porque a mí me sucede eso. Pero la palabra era por ti. Nunca usé la palabra para ti. Y ahora lo entiendo. Ahora digo, qué bueno, Señor. Te doy gracias porque me sucedió lo que me sucedió. Te doy gracias por haber pasado por esta enfermedad, porque a través de esta enfermedad tú me has hablado. Tú has estado conmigo. Y finalmente, querido hermano, en la misma palabra de Dios, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 20, Mateo del 18 al 20. San Mateo, capítulo 20, versículo del 18 al 20, perdón. Dice, vayan y hagan que todos sean mis discípulos. Enséñenles lo que yo les he enseñado. En la última parte me llama mucho la atención. Dice, y acuérdense que yo, lo dice Jesús,
estaré con ustedes todos los días hasta el final de este mundo. De esa forma el Señor nos hace promesas. Pero yo no puedo hacer ni a las promesas si no me meto a la palabra de Dios. La palabra de Dios me da respuesta a todo. La palabra de Dios me ayuda. La misma palabra de Dios en el Salmo 119, en el versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Dice, tu palabra, Señor, es una antorcha para mis pasos, es luz para mis caminos. Entonces, si tú abres la palabra de Dios en el Salmo 119, en el versículo 105, cada vez que tú la lees, el Señor va iluminando tus pasos, va iluminando tus caminos. Pero si no lees la Biblia, entonces posiblemente puedas tropezar y te vayas a caer. Y todos podemos caer. Pero los que estamos caminando con el Señor, Él nos da la fuerza para levantarnos cada vez que caigamos. Por eso hoy quiero invitarte para terminar esta breve reflexión. De alguna forma, abras tu corazón. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, el Señor nos habla claramente, nos dice, estoy tocando a las puertas de tu corazón. Te está Dios te está hablando. Y Él toca las puertas de tu corazón. Dice, si tú las abres, yo hoy me voy contigo. En este ensayo, hagamos una oración. Ahí donde estás, yo no sé dónde tú estás. Yo no sé, pero Dios sí sabe. Y Dios tiene un propósito. Yo tenía un plan, pero Dios me trajo a ti a hablar contigo. Por eso, ahí donde estás, si puedes cerrar tus ojos bien, si no, así déjalos abiertos. Bendito Padre, te damos gracias por este momento. Te damos gracias porque tú nos hablas de muchas formas, Señor, de muchas formas. Así es como lo dices a través de tu palabra. Y hoy nos estás hablando. Abre, Señor, mi corazón. Hoy yo quiero reconocerte, Señor, como el Señor de mi vida, como el Señor de mi familia. Que tú eres nuestro Maestro, tú eres nuestro hermano, tú eres el que nos fortalece. Padre bendito, tú que nos has creado, hoy, Señor, reconstruye mi familia. Haznos unas personas nuevas, Señor. Haznos, Señor, danos un cuerpo sano, Señor. Transforma las enfermedades en bendiciones, Señor. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, danos la fuerza para salir de todo esto, para poder ver la situación como tú la ves. Y así como Satanás te pidió permiso para mover el tapete a Pedro, así te pedimos, Señor. Pero hoy ya nos han movido el tapete con esta situación, Señor. Él va a estar ahí, Señor. Pues ahora podemos decir, tu gracia nos basta para salir de todo esto. Bendice a mi familia que está alrededor, a mis amistades. Yo no sé dónde estás, en el trabajo, en tu casa, en el hotel, yo no sé dónde estés. Quizás nos estás escuchando. Señor, te damos gracias por esta gran bendición, esta relación, esta oportunidad que nos has dado de tener esta breve reflexión. Pero decirte que Dios te bendiga, pero también te deben hacer la invitación para que el próximo martes, día 28, a las 7, puedas compartir contigo, con mi esposa, un testimonio para darle honra y gloria a Dios. El antes, lo que me sucedió, ¿qué fue lo que me pasó? Se me soltaron a ti,
te nacieron a ti. Te me pusieron un tubo bajo medio, un tubo para esperar, pero eso te lo voy a contar el próximo martes. A las 7 nos vemos. Dios te bendiga.